Muy bien, muy buenas noches nuevamente a todos los presentes. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacional 2024, Innovación para diseñar el futuro, que es auspiciado por la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y organizado por la red Alumni Futuro. Me presento, soy Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de Global Corp y director de la red Alumni Futuro. Por otro lado, quien organiza, que es la red Alumni Futuro, le comunicamos que si ustedes tienen interés que su institución, ya sean porque sean directivos, ya sean porque sean alumnos o estudiantes, le interesa que esta red alumni participe dentro de todo ese tipo de actividad que vamos a ver los 16 programas, ahí tienen un código QR donde se pueden comunicar con mi persona, que soy director de la red, y poder ver la coordinación de una presentación para vuestra universidad. Lo dejo 5 segundos más el código QR. Por favor, tomen una foto en caso que lo crean conveniente poder tener esta presentación. La red Alumni Futuro tiene 16 programas, como vemos aquí, programas de todo tipo. Hay ciclo de conferencia, podcast de futuro e innovación, que son las dos palabras sagradas de la red Alumni. Tiene eventos como el Congreso Latinoamericano de Marketing Educativo o el HackTech Education Weeks 2024, que veremos este año, que es un juego de roles donde equipos de 5 personas durante 48 horas preparan un proyecto para poder ayudar en un tema de la educación o una problemática de la educación que tiene el planeta. Tenemos también un foro de innovación de este año, son mesas redondas donde traemos a especialistas a hablar en distintos campos, y tenemos también workshops como el workshop Thinking Future o, digamos, campos de entrenamiento como el programa Yo como Marca, o como el encuentro de la red de networking internacional que hacemos todos los años, o, por ejemplo, el programa Compañeros. Antes de comenzar ya con la conferencia de hoy, quiero pasar un pequeño video de 1 minuto y medio donde explicamos cada una de estas actividades o estos programas de la red Alumni. Muy bien, y ahora sí, vamos a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el magíster Basilio Alexander Vicent Murillo, que nos va a hablar de Green Digital Skill en turismo hacia la transformación digital sostenible. Una pequeña... Magíster Basilio Alexander Vicens. Magíster en Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación y Dirección Estratégica. MBA en Administración del Turismo Sostenible. Especialista tecnológico en Marketing y Modelos de Negocio Online.
Es auditor líder en sistemas de gestión de calidad y sostenibilidad y certificado en Green Day Digital Skill por LinkedIn y Microsoft. Ha liderado diversos proyectos de desarrollo sostenible y tecnología apalancado en marketing digital, modelos de negocio online y gamificación para entidades públicas del orden regional y nacional en Colombia, impactando a más de 30 destinos. Voy a contarles que para las preguntas se harán posteriormente a la conferencia de nuestro invitado de hoy, ¿sí? Y para hacerlas, ustedes pueden entrar en el chat de preguntas y respuestas para poder de alguna manera hacer estas preguntas. Así que ahora voy a dejar de compartir, ¿sí? Pantalla. Ok. Bienvenido, Basilio, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero. De igual forma, darle la bienvenida a cada uno de los asistentes de la conferencia de hoy, de este espacio, pues que la idea es precisamente compartir algo de la experiencia, el conocimiento y con las preguntas, desde ya también unirme a ese recordatorio del ingeniero Jorge, de esas preguntas para que precisamente entre todos podamos construir, generar conocimiento, conocer experiencias y espero con mucha alegría y optimismo de que ese espacio breve que tengamos acá, digamos, precisamente lo preparé con el fin de que puedan tener unos insumos importantes en materia de transformación digital para los diferentes destinos de procedencia de cada uno de los invitados a esta conferencia y, pues bueno, generar una serie de sinergias interesantes. Ok, magnífico, Basilio. Si querés ya podés compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí se te fue alguna. Ok. Perfecto, entonces, bueno, Magnífico, Basilio. Ya tenés pantalla completa, yo dejo de compartir. gracias ingeniero y pues bueno, mi nombre obviamente, ya lo saben, Basil Alexander Vices Murillo. Aquí precisamente la idea, fuera digamos de la presentación muy amable que la Universidad UICS preparó acerca, digamos, de mis antecedentes académicos y a nivel laboral, también digamos quiero comentar un poquito que por qué llegué a este tipo de formación teniendo como formación base administrador de empresas turísticas o como en algunos países, digamos como en México se conoce pues licenciado, digamos, en gestión turística. Y es precisamente que yo soy convencido de que precisamente, digamos, uno de los sectores dentro del sector de servicios y en general de la economía que tiene esa oportunidad, digamos, de sí, ser un modelo de negocios, generar ingresos, pero que también tiene la oportunidad de vender de la mejor forma todo lo que tiene que ver la identidad, tradición y patrimonio precisamente de las comunidades. También que representa una oportunidad importante a través del sector empresarial de poder generar una serie de ingresos para precisamente conservar, proteger, salvaguardar esos diferentes ecosistemas, llámese montañas, cuencas hídricas, especies endémicas de flora y fauna, y también formas de cultura tradicionales, de cual hablaré también durante mi exposición en esta conferencia, y lo es la actividad del turismo y toda la cadena de valor turística alrededor de eso. Entonces, en ese ejercicio a nivel profesional que he venido desarrollando, donde he tenido la oportunidad de aprender de grandes expertos, de grandes entidades, de grandes empresas, conocer importantes esfuerzos de diversas comunidades también en el mantenimiento y el desarrollo de esos destinos y empezar tanto a enseñar, aprender y compartir acerca de buenas prácticas de sostenibilidad, teniendo una dimensión no solo ambiental, que es la clásica, sino también social, cultural y obviamente económica, porque va de la mano. Y es que en algún momento, para poder avanzar en esos objetivos y precisamente en esas estrategias de poder apropiar
ese conocimiento, ese interés y esas experiencias únicas alrededor de la oferta turística, es que hay que constantemente innovar, no tanto innovar en cuanto a que, o sea, las especies de flora y fauna y ecosistemas propios son los mismos siempre, sino la forma de innovar, de cautivar y buscar esos recursos y esas formas de ser cada vez más sostenibles y que esa sostenibilidad empiece a evolucionar a algo que está empezando y que todavía falta un camino importante por consolidarse, que es el regenerar, no solo prever posibles impactos, posibles escenarios negativos de las dimensiones de la sostenibilidad, sino también cómo el turista y diversos actores pueden ser agentes activos en conservar y en ese ejercicio, tanto a nivel de academia como investigador, como formulador de proyectos, gestor de proyectos. Tuve la oportunidad también de ser funcionario público, tener la responsabilidad, digamos, de manejar y gestionar y promover desde lo público la oferta de un destino. Es que uno llega a esas conclusiones en donde las tecnologías pueden ser una herramienta para evolucionar en estos aspectos y en estas metas, y al mismo tiempo ser esa oportunidad de una mejora continua para cada vez tengamos destinos más sostenibles y atraer a turistas más responsables. Entonces, en ese ejercicio y en ese orden de ideas, precisamente el día de hoy, eh, y ya, digamos, con esta exposición lo estoy marcando, que es el enfatizar la importancia de cómo pensar y cómo ejecutar, porque no solo podemos quedarnos en la idea y la reflexión, sino en cómo ejecutar una serie de acciones para que el turismo y toda su cadena de valor, y cuando hablo cadena de valor hablo de turistas, el sector público, las diferentes empresas, las comunidades, puedan avanzar precisamente a, a que esos destinos, digamos, puedan mitigar, prevenir y algún día regenerar esos impactos sociales, culturales, ambientales y económicos que de pronto hayan tenido una huella negativa frente a eso. Y cuando precisamente podemos implementar esos procesos sostenibles, ahí es cuando podemos ofertar y atraer a ese turista que va a llegar, ese turista de alto valor. Y cuando hablo de turista de alto valor, prácticamente me estoy saltando el objetivo número 4, pero lo hice así a propósito, es porque precisamente ese turista de alto valor no solo es un turista que sí, claro, va a dar un recurso importante, va a pagar bien, pero más que pague bien o que es un recurso importante, lo más valioso del turista es que con sus actuaciones y su comportamiento permita contribuir a ese ecosistema de sostenibilidad. Para ello, porque los retos son cada vez más grandes en materia de sostenibilidad. En Colombia, país donde pues, yo resido, precisamente el tema del cambio climático, y tenemos una temporada de altas temperaturas que está generando grandes estragos, es donde, digamos, cada vez se requiere esa necesidad de empezar a identificar oportunidades para innovar, oportunidades para ser disruptivo, que es el apellido de la Universidad UICS, en cuanto a que podamos generar, romper paradigmas que no nos permiten llegar a la sostenibilidad, y a romper esos paradigmas llegar a nuevas formas de pensar las cosas. Yo casi siempre cuando hablo de romper paradigmas e innovar, eh, hay que, digamos, planteo el escenario siempre de que, y aquí un ejemplo muy coloquial, bueno, eso es de fanáticos, quien considere quién es el mejor jugador del mundo, un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, un Mbappé, pero para ganarle a uno de ellos, a estos de los mejores futbolistas del mundo, para un mortal como nosotros, nos tocaría hacer goles con las manos. Hay que buscar los escenarios donde sea válido hacer goles con las manos. Y eso es lo que, digamos, la disrupción nos lleva a romper ciertas reglas, a romper esos paradigmas, pero bajo ese propósito noble frente a eso. Ahora bien, precisamente el por qué, digamos, entre los asistentes, digamos, las generaciones jóvenes de 20, 25 años, 30 años, probablemente buena parte de su vida crecieron, no les es extraño el concepto de gestión ambiental, ecoetiqueta, sostenibilidad, pero realmente es un concepto muy reciente. Empezó, digamos, para asumirlo como tal en los años recientes, pero responden
a una realidad y unas necesidades de cómo se vienen desarrollando los modelos económicos y los modelos de desarrollo que justifican el identificar o evaluar cuál es la calidad de vida de los diferentes destinos, de las diferentes sociedades, de los diferentes países. Y esas preguntas, como sociedad, como civilización, nos las empezamos a plantear desde el año 1960, la década del 60. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la evolución de la historia humana, desde que el hombre, a través de su conocimiento, habilidades, empezó a evolucionar, ¿verdad? Y empezó a generar, digamos, toda una serie de herramientas, sistemas, finalmente tecnologías para justificar ese desarrollo, lo hizo pensando bajo la mirada de que los recursos son infinitos. Clásicamente en la escuela, yo me acuerdo de mi época, estamos hablando de más de 30 años, 40 años, siempre se hablaba de recursos renovables y no renovables, con la creencia ciega de que esos recursos renovables, independientemente de lo que hiciera el ser humano, iban a estar allí. Hoy la realidad nos demuestra de que todos los recursos por los que contamos en la naturaleza no son renovables. Y eso nos ha planteado hacernos una serie de preguntas. Y esas preguntas, digamos, empezaron con ese libro Primavera Silenciosa, en donde precisamente los Estados Unidos empezó a identificar en el sector de la agricultura el efecto negativo de los pesticidas y empezar a identificar cómo y por qué, en qué medida esa primera señal y por qué resalto el tema de este libro y el tema del sector de la agricultura, porque pues básicamente el sector primario es el que nos permite garantizar una seguridad alimentaria para avanzar hacia otras formas de producción y en general la calidad de vida y la supervivencia de las diferentes sociedades. Entonces, esa forma de producir los alimentos ya mostró las primeras evidencias que la forma que estaba haciendo en ese sector pues no era de la mejor forma y eso empezó a generar una crítica, una reflexión de cómo, digamos, están pensados los modelos de desarrollo. Con eso empezó a generar ese germen en donde, digamos, en la década de los 70, y que bien señaló en la presentación que se habla de responsabilidad social corporativa, hay que señalar también que en la década de los 70, 1971 exactamente, se dio la fundación de Greenpeace como una de las primeras ONGs o entidades sin ánimo de lucro, dependiendo del país de habla hispana al que estemos haciendo referencia, que empezó a trabajar activamente para, digamos, generar esas reflexiones más fuertes, generar estos cuestionamientos más fuertes y al mismo tiempo, ¿verdad? En ese ejercicio, que esas reflexiones, cuestionamientos y demás se empezaran a traducir en una serie de acciones. Esa serie de acciones muy enfocadas y muy dirigidas precisamente a las empresas y el cómo las empresas evalúan cuál es el éxito real. Eso lo vamos a ver más adelante, precisamente en detalle, cómo incorporar esto dentro del corazón del motivo de los modelos de negocio. Y empezó a plantear la pregunta de cuáles realmente son los criterios más allá de ganar dinero o ingresos que una empresa puede tener al momento de ejecutar o implementar su modelo de negocio, su modelo empresarial. Y ahí es cuando se empezó a plantear por primera vez ese concepto de responsabilidad social corporativa. Yo como empresario, mi empresa me genera una serie de beneficios, pero el generarme esa serie de beneficios, ¿qué impacto y consecuencias estoy generando para la comunidad de influencia en mi destino, para mis colaboradores, en su calidad de vida, para mis clientes, más allá de vender ese producto o prestar ese servicio? Entonces, se empezó a plantear la necesidad de que parte del éxito empresarial o parte del éxito de los criterios de éxito empresarial deben incluir esos criterios de sostenibilidad, esos criterios de cómo yo devuelvo, reparo algo de el impacto negativo que yo pueda, digamos, estar originando del medio ambiente. Pero también hay que verlo del lado positivo. Hay muchas empresas que, digamos, su modelo de negocio desde un principio puede incorporar
una serie de iniciativas que contribuyan a generar mayor satisfacción social, cultural, sostenible, entre otros. Entonces, también cómo los podemos maximizar. El informe Brundtland, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas, precisamente también como una forma de que empezar a consolidar un solo discurso, un solo idioma y tener muy probablemente una primera brújula o mapa sobre todas estas inquietudes, reflexiones y cuestionamientos a dónde nos pueden llevar, empezó a definir, digamos, o dar un criterio concreto y universalmente aceptado en sus inicios acerca de lo que debería ser el desarrollo sostenible. Y ahí es cuando hago énfasis en esa definición de desarrollo sostenible. Se deja de dar importancia en un mayor grado al eje o al criterio ambiental para precisamente equiparar las dimensiones sociales, culturales y económicas. ¿Por qué ese informe en su definición lo plantea? Porque es que no podemos desbalancear los diferentes ejes de la sostenibilidad en el sentido de que si hacemos mucho énfasis en uno o el otro, muy probablemente las otras dimensiones empiezan a desequilibrarse y también nos genera una serie de consecuencias que no son las deseadas. Ahí es cuando, con este panorama, y que se viene trabajando desde la iniciativa macro de Organización de Naciones Unidas, este criterio se va trasladando a las diferentes naciones, las naciones a nivel de su ámbito territorial, llámese estados o departamentos, van, digamos, disgregando, difuminando esta serie de conceptos y demás y criterios, y pues bueno, a nivel ya sea de las alcaldías, las ciudades, finalmente pues llegan a lo que es a la empresa y al ciudadano, al residente, habitante final, y ahí es cuando en esos ejercicios se empieza a reconocer el concepto TBL, el Triple Bottom Line, en donde ahí sí, de manera oficial, tenemos los criterios ambientales, socioculturales, unificados como uno solo, ¿verdad? Y el criterio económico. Es válido dentro de ese ejercicio a veces, y eso depende mucho del diagnóstico de los destinos y el territorio de la empresa, que podamos, digamos, dentro de esa dimensión sociocultural, hacer unas diferenciaciones que pueden ser importantes en el tema de trabajar unas acciones muy enfocadas en lo cultural, muy enfocadas en lo social, pero generalmente esta unión sociocultural, más que ser una palabra compuesta, es buscar un propósito, porque digamos que es cultura, es la identidad lo que nos define como comunidad. Y esa identidad que nos define como comunidad implica un relacionamiento y unas formas de ser que obviamente determinan nuestro lenguaje, comportamiento, etcétera y demás. Bueno, después de este ejercicio de los 90, 80, 90, donde empezamos a definir y darle un criterio acerca de lo que es el concepto de desarrollo sostenible y finalmente tener una aproximación de las tres dimensiones, por primera vez la Organización de Naciones Unidas empieza a acuñar el término en inglés ESG, Environment Social Governance. Entonces, en este caso son los criterios, ¿verdad? Ambientales y sociales de gobernanza, en donde, digamos, no es solo, digamos, cumplir unos indicadores socioculturales, ambientales y económicos, sino también cómo esto, digamos, puede representar un ejercicio, una forma de hacer gestión, hacer gerencia, desde lo público, desde lo privado, desde las comunidades de diferentes dimensiones de actuación, pero digamos, saber administrar este ejercicio. Y en esa administración de ese ejercicio empieza a aparecer una serie de conceptos importantes que empezaron a ayudar y a darle forma y que, bueno, unos años nos van a volver a traer a ese concepto que acuñó la ONU desde 2004 y es precisamente los principios de inversión responsable. Sí, ¿qué principios debe tener yo en mi organización como empresario o un inversionista en, digamos, buscar esos escenarios en donde mi empresa, mi organización, mi modelo de negocio sea rentable, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Esa inversión rentable genera una serie de beneficios a una cadena de valor del territorio. Esto, digamos, da origen a muchas discusiones
muchas formas de interpretar de todas formas qué tanto o cuál es el camino para poder alcanzar esa sostenibilidad real. Y la ONU en el año 2015 planteó los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que siguen el mismo marco sociocultural, ambiental y económico, con el fin, digamos, de alcanzar y consensuados entre las naciones, con el fin de alcanzar realmente esa sostenibilidad. Muchas veces también ustedes van a encontrar esos objetivos de desarrollo sostenible como los criterios en 2030, estamos en el año 2024, nos quedan 6 años para realmente alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y muy probablemente se tiene que hacer una evaluación rigurosa desde ese alto nivel a ver como naciones, como sociedad, si hemos realmente avanzado en ello, pero pues digamos había que plantear estos objetivos de desarrollo sostenible para que no nos quedemos en los discursos y en las acciones. De la mano de esos objetivos de desarrollo sostenible, hoy en el presente, 20 años después de esa acuñación de esos criterios ambientales y sociales de gobernanza, se vuelven a retomar con el fin de que las empresas realmente puedan ser medidas en la forma en que realmente gestionan, gerencian y administran ese pensamiento de sus modelos de negocio para poder alcanzar realmente esos objetivos que estamos pensando. Incluso los invito a, a buscar la metodología ONU 2.0, donde la ONU, viendo que estamos rezagados como sociedad, como civilización, para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, ya está incorporando una serie de áreas de conocimiento transversales para poderlo alcanzar. Entre esas áreas, que forman parte, de hecho, algunas de mi especialidad, están las ciencias del comportamiento, temas de gamificación, habilidades digitales, transformación digital, para poder apalancar esto de la mejor forma. Ahora bien, es importante mencionar que cuando se habla de esa palabra o este término transformación digital, muchas veces nos causa una serie de curiosidades, reflexiones y pensamientos en donde, digamos, van desde que mi empresa se tiene que volver un robot, por ejemplo, yo me tengo que volver un robot, me tengo que transformar de lo que era antes a hacer algo nuevo. Y digamos que básicamente este término lo que realmente busca es que cada organización, digamos, vaya precisamente hacia ese centro que le da vida a lo que establece. Y cuando la organización hablo tanto una comunidad, hablo de una empresa, hablo del Estado bajo la figura en que esté representado, hablo de las naciones también frente a eso. El famoso círculo dorado fue algo planteado por, se llama el libro de Simon Sinek, en donde precisamente hace la reflexión de invitar de que las empresas, o sea, muchas veces yo en mi calidad docente, muchas veces a los estudiantes cuando hacemos esas reflexiones en aula y los cuestionamientos, preguntamos, yo pregunto, me preguntan y empieza a generar esas inquietudes y esas creencias sobre que, bueno, ¿cuál es el propósito de una empresa? Un propósito de generar empleo, un propósito de yo ser independiente y no tener jefe, un propósito de si yo tener tiempo libre para mí, pues bueno, los que llevamos mucho tiempo en esto, si tenemos empresarios aquí que nos acompañan, pues son muy conscientes de que esto en la realidad no funciona de esta forma. Realmente una empresa responde a ese propósito de querer prestar un servicio, una ayuda, resolver un problema, satisfacer una necesidad a un actor de nuestra sociedad en que vivimos, y eso nos genera una serie de satisfacciones. Entonces, ¿cuál es el propósito? Cuando uno me pregunta, ¿cuál es el propósito de un Amazon? ¿Cuál es el propósito del Real Madrid como, digamos, equipo de fútbol? ¿Cuál es el propósito de Despegar.com si hablamos del sector turismo? ¿Cuál es el propósito de un Marriott? Entonces, ese propósito, esa creencia detrás, o cuando hablamos de lo más clásico, como Thomas Cook,
el padre del turismo, el que creó oficialmente la primera agencia de viajes. ¿Cuál era su propósito? El propósito de este señor aquí, para que los que no son turísticos, informar, y para los que sí vienen del sector, es que Thomas Cook, hace más de 200 años, era un fiel promotor de las organizaciones de Alcohólicos Anónimos, y lo que estaba buscando es que precisamente 500 miembros de esas organizaciones en Australia de Alcohólicos Anónimos pudieran asistir a una convención que él considera importante en Inglaterra para ese tema. Entonces él creó ese paquete, entre comillas, paquete turístico, que es en un solo precio unir el servicio de barco, tren, alojamiento, alimentación y demás. Entonces ese fue su propósito. Encontró un proceso para que ese propósito, digamos, pudiera hacerse realidad, llamar, averiguar, informarse, hacer todo ese ejercicio, y su resultado se tradujo en el paquete. Entonces, esos dos primeros estados, el propósito y el proceso, es supremamente clave, como esta declaración de ejemplo que tengo acá. Yo voy a leer textual. En todo lo que hacemos, creemos en el cambio del status quo. Creemos en un pensamiento diferente. La manera en cómo desafiamos el status quo es haciendo productos muy bien diseñados, sencillos y fáciles de usar. Sencillamente hacemos, ¿qué hacemos? Bueno, voy a dejar, tiene relación con el sector de la tecnología para dar una pista, pero de pronto en las preguntas o en las intervenciones, yo al final, para despejar esa duda de cuál es, de qué empresa o producto estamos hablando acá con ese propósito. Bueno, recuerdo, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Si gustan, pueden tomarle una foto, una captura de pantalla y demás, lo hagan unos segundos, pero pues digamos, quiero traer a reflexiones que cuando tenemos claro nuestro propósito, el cómo lo hacemos y el finalmente qué es lo que estamos ofreciendo, eh, digamos, esto se puede expresar de muchas formas, y de pronto muy seguramente se van a sorprender de qué tipo de producto estamos ofreciendo acá o servicio estamos ofreciendo acá. Creo que con esto pues ya dejé tiempo para que tomaran la respectiva captura de pantalla o foto. Y aquí, bueno, como yo traigo el círculo dorado a la sostenibilidad, y es clave, en el sector turístico existen más de, a nivel internacional, 180 certificaciones de sostenibilidad. Certificaciones de sostenibilidad de servicios turísticos, hoteles, restaurantes, destinos, etcétera. Existen un montón. Y en mi experiencia profesional muchas veces hemos identificado que estas certificaciones de sostenibilidad son más valiosas entre el sector business to business, de empresa a empresa, que el sector business to consumer, es decir, de empresa a consumidor, porque muchas veces el consumidor, el turista, el visitante, pues no tiene la sensibilización, el conocimiento para darle una importancia a un sello o una etiqueta de sostenibilidad en materia turística. Entre la cadena de valor de empresarios business to business, sí. Y esto, digamos, es una gran reflexión, una gran paradoja, porque precisamente si el empresario hace un esfuerzo importante para, digamos, implementar una serie de procesos que lo van a llevar a prevenir, mitigar y tener una operación más eficiente en términos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica de su negocio. Eso representa una inversión en dinero, tiempo y conocimiento importante. Lo que está buscando es que esta inversión y esfuerzo sea reconocido por el mercado, y si el mercado no lo reconoce, entonces ahí es cuando uno, yo lo he visto en mi ejercicio profesional, no empiezan a haber renovaciones, empiezan a perder los sistemas de gestión de sostenibilidad y bueno, una serie de cosas. ¿Y eso pasa por qué? Porque precisamente la idea es que la sostenibilidad esté incorporada desde el propósito del destino, del empresario turístico. Y aquí pues lo muestro de manera de ejemplo, o sea, ¿cuál es mi propósito? Si estoy, digamos, hablando como destino turístico, empresa turística, contribuir, digamos, a la reducción de la huella de carbono, mejorar la calidad de vida de las personas, mantener altos estándares de ética y transparencia. Y aquí, para lograr esos propósitos, pues yo tengo que establecer una serie de temas, una serie de estrategias para hacer esto. Entonces, digamos, aquí puedo apelar a la tecnología, aquí puedo apelar a qué, a desarrollar procesos y formas para comunicarme y darle valor a, a las comunidades locales, establecer políticas. Y bueno, eso lo puedo expresar de muchas formas. Entonces aquí es supremamente clave
que las organizaciones que realmente quieren incorporar la sostenibilidad se lo tienen que creer la junta directiva, el gerente, el CEO de esa organización. Si hablamos, digamos, de un destino, ese gobernador, ese alcalde, si hablamos del caso de México, si no estoy mal, hay presidentes a nivel de estado, presidentes a nivel de ciudades, desde la alta gerencia, desde la alta cabeza, en el propósito del destino de empresa, tiene que, digamos, creer firmemente y tener la voluntad, de incorporar en su ejercicio esto. Y ahí es que se agrega a los diferentes niveles para que podamos, digamos, tener un éxito importante. Hasta aquí hemos hecho un recuento, digamos, de esos orígenes, de por qué se está presentando o por qué se ha presentado a lo largo de los últimos 30, 40 años, bueno, hasta más si hablamos de 1960, de la importancia de la sostenibilidad en la gestión público-privada, digamos, en el mundo. Y esta tendencia que se ha mantenido, hay una mayor necesidad ante los grandes retos que tenemos, de esas consecuencias de décadas de no pensar de esta manera, ¿verdad? Lamentablemente el mundo como sociedad ha pagado el plato roto de la ignorancia en creer que tenemos recursos infinitos y hay la necesidad precisamente de enfrentar estos retos. Y esta necesidad requiere habilidades verdes. En inglés requiere green skills. Por ello, digamos, no haciendo aquí publicidad obviamente comercial, pero pues digamos es oficial, digamos, este reporte. LinkedIn y Microsoft en los últimos 5 años han venido realizando un estudio juicioso acerca de que ante los retos de cambio climático, los retos de contaminación, generación de residuos y en general los grandes retos ambientales que terminan afectando la sociedad, la cultura y finalmente la economía, a cómo estamos preparados en materia de talento humano que sepa enfrentar estos retos y a nivel de tecnologías que ayuden eh, para que estos retos, digamos, se puedan superar de la mejor forma. En ese ejercicio han venido realizando estudios de comprender cómo funciona el mercado de empleo verde. Y ese estudio y esa reflexión, ¿verdad?, de analizar ese mercado de empleo verde implicó, la redundancia un poquito, cómo de verde o mi profesión en qué tanto contribuyo, ¿no?, a alcanzar esos niveles de sostenibilidad en sus diferentes dimensiones. Y en el grado que mi profesión actual, la que sea, pueda, digamos, alcanzar en corto, mediano o largo plazo, ayudar a superar esos retos de sostenibilidad que tenemos en el mundo, implica que precisamente hagamos una planificación de carrera en el sector verde, en el sector green, green como para acuñar un poquito en términos de concepto de consolidación de todas esas tendencias de sostenibilidad que estamos viendo, y esa planificación va a requerir un tema a corto, mediano o largo plazo según nuestro nivel de acercamiento, nuestro nivel en que podamos, digamos, contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y en este ejercicio, cómo las tecnologías de la información, ¿verdad?, y comunicación pueden ser claves, pueden ser diferenciales para que podamos ayuden a que esta planificación de carrera no sea traumática y, digamos, permita avanzar en sentido, digamos, óptimo y positivo ese nivel verde de nuestra profesión, y también definir qué habilidades requerimos para alcanzar esa sostenibilidad y contribuir, digamos, a que tengamos unos impactos negativos y empezar a reducir esas brechas sociales, culturales, económicas y ambientales que están afectando las diferentes dimensiones de la sociedad. Entonces aquí volvemos a ser más específicos y empezamos a saber cómo, ahí sí empezamos a determinar cuál es la transformación digital verde, que en última es cómo las tecnologías de la información y comunicación pueden contribuir a que las empresas alcancen sus objetivos de sostenibilidad.
Entonces, si hablamos en materia de el consumo o el uso eficiente de energía y los recursos, entonces, digamos, empezamos a identificar una forma en que que ya podemos alcanzar y acercarnos a ese tema de sostenibilidad. También, digamos, cómo proteger los ecosistemas depende precisamente de nuestra habilidad y conocimiento en mantener la flora y fauna endémica, y la que no sea endémica, cómo protegerla o articularla correctamente dentro de ese ecosistema, y esa biodiversidad y variedad biológica que ya existe, cómo podemos salvaguardarla. También en un tema, obviamente, de generación de gases de efecto invernadero, cómo cada vez más podemos hacer la transición del consumo, ¿verdad?, de combustibles fósiles y empezar a hacer esa transición hacia energías más limpias, hacia energías que precisamente no contribuyan a generar ese efecto invernadero y en últimas pues reducir la serie de emisiones. Algo que todo el tiempo nos afecta, tanto a nivel de empresas como a nivel de individuos, es precisamente la generación de residuos sólidos, peligrosos, químicos, etcétera y demás. Entonces, uno de los grandes retos es precisamente cómo podemos gestionar esa reducción de residuos. Ahí es donde entra el tema de economía circular, ¿verdad? En donde en vez de seguir tomando elementos de la naturaleza, ya eso que ha generado el hombre en su ejercicio productivo, empresarial, vuelve a retornarse al proceso de producción, pues para que podamos, digamos, aprovechar lo que ya se generó y con ello hacer un control y una reducción de la contaminación. Y muy probablemente, y aquí está en el centro, y no es por casualidad, el más grande reto que tenemos es precisamente el tema de cambio climático. Cómo definitivamente tratar de mitigar los impactos que ya existen. Hay unos que serán, muy probablemente ya están a un nivel de ser irreversibles, y ese escenario de que ya son irreversibles implica a que empecemos a adoptar estrategias de cómo vivir en estos destinos, en estas latitudes, donde ya se han dado ciertos cambios irreversibles, donde antes había nieve, no hay, donde antes, digamos, no llovía, llueve, y bueno, hay que empezar a adaptarse. En el caso del turismo esto es clave. Si un destino de playa lleva 30 o 40 años con esa misma oferta turística y de un momento a otro se ve que cada vez se va reduciendo las temporadas de verano, cada vez tenemos más lluvia, pues bueno, hay que empezar a replantear cómo funciona. O por ejemplo, en el destino donde yo resido, digamos, está el Parque Nacional Natural de los Nevados. Tiene un proceso importante en que está perdiendo su capa glacial a un nivel ya irreversible. Muy probablemente se estima que en unos 10 años, pues el pico, estamos hablando de unos aproximadamente 6.000 metros sobre el nivel del mar, pues ya no tendremos esas nieves perpetuas que lo han caracterizado pues, por más de 100 años. Entonces, es un ejemplo muy corto de lo que uno puede encontrar. Ahora bien, como hay una insuficiencia, que eso es lo que este informe, este Green Skills Report de Microsoft y LinkedIn han encontrado, es que precisamente tenemos unos retos ambientales, sociales y culturales importantes en materia de sostenibilidad que atender, y no hay talento humano suficiente que lo pueda cubrir. Entonces, digamos, hay una demanda muy alta de diferentes profesionales en diferentes niveles que tengan la capacidad para incorporarse a las empresas que ya implementan criterios de sostenibilidad, ESG, generan responsabilidad social corporativa, tienen muy claro cuáles de los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen la capacidad de contribuir, algunas empresas tienen la capacidad de cubrirlos todos. Entonces en ese ejercicio precisamente nos hemos encontrado, digamos, o se ha encontrado, digamos, este escenario de estudio con una serie de retos importantes, donde la demanda excede la oferta. Eh, el mercado de trabajo está avanzando tan rápido que no hay profesionales que se adapten rápidamente. Los programas de capacitación en esta materia son limitados, tan específicos.
Esto genera una brecha de habilidades para que precisamente ese profesional que se graduó hoy pues no esté en sintonía en algunos escenarios con lo que se está necesitando. Y así sucesivamente, digamos, se han identificado esta serie de retos. A mí nunca me gusta utilizar la palabra problemas, sino retos, necesidades que una vez satisfechas, pues pueden generar unas grandes satisfacciones en esa materia. Hace un momento, bueno, hace un ratico les estaba hablando acerca de, bueno, cuáles eran los diferentes niveles, voy a retroceder un poco, ¿verdad? Los diferentes niveles de avance en la profesión verde. Y precisamente este slide hace referencia a esos niveles, digamos, de profesión verde. Entonces, el ejercicio que todos tenemos que hacer, pero en su momento lo hice, es que precisamente con mi profesión actual, con lo que estoy estudiando, tiene la capacidad al corto, mediano y largo plazo de responder a esos retos de sostenibilidad a la que los gobiernos y las empresas ya están apuntando. Entonces, habrán, digamos, en profesiones que requerirán habilidades ecológicas sí o sí, esos son los trabajos verdes. Habrán otras profesiones en donde puedo o no, según la circunstancia, el proyecto, escenario laboral donde esté, requerir esas habilidades o conocimientos en sostenibilidad como tal. Hay otros trabajos y otros escenarios donde definitivamente sí o sí, perdón, hay otros escenarios donde definitivamente no se requieren estos conocimientos o estas habilidades, pero son escenarios muy reducidos porque acuérdense que las tendencias que antes están eh, aumentando. Entonces, yo cuando reconozco lo que está pasando, es un escenario actual que les estoy comentando, tengo que visualizar, dependiendo de mi profesión dentro del sector turístico, entre la cadena de valor turística, llámese guía turístico, tour operador, propietario de algún tipo de alojamiento, propietario de algún lugar atractivo, etcétera y demás, pues cómo yo estoy frente a esto, ¿sí? Y qué, digamos, evaluación tengo que hacer frente a eso. Entonces, mi profesión en qué medida contribuye a generar iniciativas, programas, proyectos verdes, sociales, culturales, positivamente económicos, cómo mi profesión puede ayudar a una gestión eficiente del consumo de energía o al contrario, ¿verdad? Este escenario negativo y contrario a lo que podemos encontrar allí. Cómo me puedo adaptar al mercado laboral y cómo los productos o servicios en materia de hotelería, turismo y restauración eh, para la empresa en la que yo trabajo o mi profesión contribuye, se adapta al mercado, se adapta a los cambios regulatorios y qué políticas puedo establecer frente a eso. Y pues el escenario contrario es precisamente cuando definitivamente eh, eh, no contribuyo a estos objetivos como tal. Aquí, bueno, aquí está la imagen, pero aquí tengo la imagen interactiva en un estudio precisamente de Gartner, en donde estableció la capacidad que tienen las tecnologías de la información y comunicación en poder contribuir a la reducción de el CO2, huella de carbono, por diferentes sectores en materia de toneladas. Entonces, el sector de energía, 12,1 toneladas, 1,8 de aquí al 2030, ¿no? Hago la referencia, sector de agricultura, 2 toneladas, manufactura, 2, movilidad, 2,7, y pues bueno, en cómo la tecnología de forma expresa traduce este resultado. Entonces, movilidad y logística, ser más eficientes, brindar temas de seguridad, reducción de los costos de transporte, es supremamente clave frente a eso. Una manufactura más centrada, ¿verdad?, alrededor de las necesidades del cliente y cómo esto nos ayuda, digamos, a reducir recursos, porque en la medida que vamos de ser todos generalistas y enfocados en una producción alrededor y centrada en el cliente, pues podemos ser más eficientes en esto. En agricultura, sí, aumentamos la productividad y hacemos reducción de desperdicios. Eso nos ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación, pero aquí clave es que con esto se contribuye a la seguridad alimentaria. Usted en la medida que tenga la capacidad, su destino, su empresa de contribuir a la reducción de desperdicio, está contribuyendo a las políticas públicas precisamente de seguridad alimentaria. Y en tema de infraestructura o edificios, claro, con temperaturas bajas o altas extremas,
pues empiezo a generar una mejor calidad de vida y un mejor confort. Y también a contribuir a que el uso del agua y la energía sea mucho más eficiente. Y centrarnos estrictamente en el área de energía, entonces aquí ya podemos empezar a ver cómo la tecnología nos empieza a ayudar con temas de encontrar nuevas fuentes, ¿verdad? De generación de energía, transparentes, limpias, etcétera, y demás que nos pueden contribuir a esos diferentes procesos que estamos buscando. Ahora bien, teniendo, digamos, ya este matrimonio, esta amalgama en cómo pueden trabajar en equipo la tecnología como medio y no como un fin, para que precisamente podamos encontrar soluciones verdes o sostenibles, ya empezamos a ser más específicos y establecer nichos de esas posibles articulaciones y colaboraciones, donde el nicho estrella de colaboración entre tecnología y las soluciones verdes precisamente es el tema de la optimización de la energía, es decir, uso eficiente de la energía y encontrar fuentes alternativas y limpias de generación de energía, donde se desarrolla software y hardware alrededor de ese propósito, ¿sí? Y en donde, digamos, las diferentes startups ya apuntan a generar una serie de soluciones tecnológicas, pero para contribuir a la sostenibilidad. Hace unos 15 años, las startups o estas empresas de tecnología le apuntaban a temas de comercio al por mayor, retail o un tema de socialización de información como las redes sociales, pero ahorita lo que se está buscando es que precisamente cumplan con ese propósito de sostenibilidad y también como nicho de articulación entre la tecnología verde y la tecnología y las soluciones verdes, precisamente la capacidad de reducir los gases efecto invernadero. Esto traduce una serie de beneficios dentro del sector turístico. Entonces, en este caso, las prácticas empresariales apuntan a digitalización de procesos. Cuando digitalizo procesos, entonces ya empieza una reducción del uso del papel, una eficiencia, digamos, en la información y, digamos, en mejorar la experiencia del cliente en estos procesos, digamos, de digitalización y con ello en donde la actividad turística implica un tema de movilidad, donde la persona se desplaza de su lugar habitual de residencia hacia ese destino o hacia ese otro lugar por diferentes motivos, manejamos eficientemente esos procesos, ya sea su medio de transporte, la reserva del alojamiento, de actividades, etcétera y demás frente a eso. Y cuando, lo dije y lo reitero, personalizamos ese servicio, somos más específicos, pues nos permite pasar de una serie de procesos genéricos a una serie de procesos puntuales de alto valor que la persona va a apreciar de una forma muy importante y nos va a diferenciar. Ahora bien, ¿cómo, digamos, marcar la diferencia, digamos, de forma definitiva, ¿verdad? Y específica en esta articulación entre lo que es la tecnología y la sostenibilidad. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de experiencia web, ¿cómo podemos aplicar la sostenibilidad entre la experiencia web? Entonces, sitios web eficientes en datos, es decir, donde, digamos, se utilice la menor cantidad de datos posibles para que el usuario, el que visita la página web, el que hace el proceso de reserva o de información del destino, digamos, tenga una experiencia fluida. Con ello, digamos, reduzco el consumo de energía y la generación, reduzco la huella también de carbono digital en este escenario, en donde mi sitio web no tenga de forma predeterminada la reproducción en streaming, donde, digamos, utilice según una experiencia de diseño de usuario, una experiencia UX, una serie de colores donde no genero esa fatiga ni hago ese consumo alto de energía como tal, en donde también, y aquí aplicando psicología cognitiva y ciencias del comportamiento, incentivo a que precisamente el usuario no mantenga tanto tiempo en ese portal o en esa aplicación, ¿verdad? Que eso me hace una serie de consumos de energía y puede esa persona de forma muy rápida y positiva reservar y hacer uso de los servicios que pues está buscando en esa página web. Ahí, digamos, encuentro el diferencial en aplicar ese tema de sostenibilidad digital
en ese escenario. Cuando ya hablamos en temas de infraestructura, entonces empezar a plantear si es necesario la construcción de alojamientos con servicios hoteleros que sean, digamos, desde un principio eficientes en energía, en un principio la posibilidad que puedan acceder a fuentes de energía renovable, y aquí no está en la presentación, pero pues algo que menciona importante, la capacidad también que estas infraestructuras sean modulares, que se presten para diferentes escenarios. Algo de esto aprendieron muchísimo los diferentes empresarios de hotelería en el término de la pandemia. No por nada, digamos, empezó a ver la tendencia de nómadas digitales, en donde, digamos, los hoteles ya no solo son pensados para el descanso, vacaciones y familia, sino también como lugares de trabajo por mucho tiempo que se puedan utilizar, donde también los hoteles incluso en esa forma de repensar su infraestructura, también ofrecen servicios a los locales, donde incluso también prestan servicios de pasadía o working, entre otros. Importante, alargar la vida útil de productos y de software que está relacionado con el sector, digamos, de la hotelería del turismo. Entonces hay diferentes dispositivos digitales, dispositivos móviles, wearables, también que conocen desde maletas, audífonos, etcétera y demás, que se puede empezar para que tenga una larga vida útil, que puedan también ser modulares, cambiar sus componentes para extender su vida útil lo más posible frente a eso. Las tecnologías verdes también, digamos, me vuelvo acá, creo que me adelante un poquito. Listo, aquí está. Las tecnologías verdes, entonces, también, digamos, de forma específicas, cómo las podemos utilizar dentro de la cadena de valor turística. Entonces, la capacidad que precisamente tengamos, digamos, de plataformas, software SaaS, que permitan, digamos, ser herramientas para medir el impacto, para gestionar ese impacto, esa información que nos genere data para tomar decisiones y hacer proyecciones. En el caso del transporte, que en turismo es clave, la capacidad que tengamos de articular el transporte público local con la experiencia de los visitantes, y que los visitantes los incentivemos de utilizar transporte privado, el transporte privado en este ejercicio, y puedan articularse una red pública interesante, promover vehículos híbridos, que tengamos experiencia en la naturaleza y demás, en donde se utilicen bicicletas eléctricas, si es el caso, ojalá pues no fueran eléctricas, pero habrá unos escenarios que lo requerirán, entonces pues aprovecharlos de la mejor forma, que también podamos hacer una gestión inteligente de residuos, procesos de reciclaje, y bueno, encontremos energía solar, fuente de energía solar o eólica, pues para, digamos, promover, importante los destinos de playa, estas fuentes de energía como tal. Algunos casos de éxito en materia, digamos, de incorporar estos Green Digital Skills al sector turístico. Precisamente el Camino de Santiago de Compostela en España, el lugar de peregrinación internacional por excelencia, que obviamente su principal producto es el turismo religioso, pero por el escenario en que está, es un producto paraguas que ha motivado a que aparezcan diferentes modalidades de turismo sostenible o alternativo. Y en, y en esa promoción o motivación de que surgieran estas ofertas de turismo sostenible y alternativo alrededor del Camino de Santiago de Compostela, pues digamos han establecido una serie de estrategias para precisamente incorporar la sostenibilidad como pues fuentes o lugares de estaciones de recarga para bicicletas eléctricas, procesos y programas ya establecidos para recorrección de residuos sólidos, preservación del ambiente, reforestación, limpieza y demás. En el caso de los cruceros, digamos, su implementación en materia de sostenibilidad a través de la tecnología se ha traducido precisamente en el uso de gas natural licuado, con el fin de empezar a alcanzar una serie de metas de reducción de emisiones de CO2. En este caso, el ejemplo le apunta al 20%, ya depende de cada organización. Lo ideal es el 100%, lo ideal es el 100%, y el peor escenario es nada. En este caso, cuando yo hablo con destinos, empresarios, autoridades y demás,
cuando se plantea esta serie de reflexiones, siempre les digo, hay que empezar. Lo importante es empezar, pero el peor enemigo de no empezar es cero frente a eso. Entonces, digamos que importante, sobre todo que es un modelo de negocio que implica una serie, un uso bastante demandante de recursos. Hoteles Marriott, digamos que han avanzado hacia esa habitación de hotel inteligente, con sensores que controlan el consumo de energía, de agua, temperatura, iluminación, y que también se pone una serie de metas ambiciosas al 2030, precisamente tener una reducción prácticamente del 50% en su huella hídrica y en su huella de carbono en la prestación de su servicio. Ahora que este escenario, ¿por qué representa un escenario positivo y oportunidades para América Latina? Porque nuestro continente, digamos, teniendo América Latina desde México hasta Chile, ha mostrado, y sobre todo después de la pandemia, mantener un crecimiento sostenido en la llegada de turistas y sobre todo turistas que están demandando una serie de experiencias auténticas y responsables. Y ahí es donde, digamos, la innovación y disrupción tecnológica puede ser importante. Una inteligencia artificial que hoy en día ya nos permite establecer una serie de chatbots, manejar una serie de información del destino, en donde las personas pueden fácilmente planificar de forma personalizada sus experiencias, el blockchain, que puede ser una herramienta, digamos, esta tecnología para hacer trazabilidad, para generar fuentes de ingreso y economía interesante. Hay algunos destinos que están implementando redes blockchain para sus programas de fidelización y generar criptomonedas, pero como moneda de cambio entre los programas de fidelidad o lealtad, la realidad virtual o realidad aumentada también. Me gusta más la realidad aumentada, en donde tenemos un escenario real y agregamos una serie de elementos digitales para motivar una serie de comportamientos. Y esto, digamos, lo podemos agregar a las diferentes modalidades de turismo sostenible que se conocen. Pero, ojo, estas oportunidades también implican unos ejercicios y una voluntad, volviendo al círculo dorado de una serie de actores que empiezan por los gobiernos y las empresas. ¿En qué medida los gobiernos y las empresas están dispuestos a promover esta forma de desarrollo de modelos de negocio en donde hay políticas públicas, donde hay iniciativas de inversión y demás? ¿Cómo van a establecer y cuáles van a ser los mejores marcos de colaboración según el destino para que esto se pueda, digamos, hacer realidad? Y finalmente se hace realidad ese tipo de colaboraciones con propuestas reales que pasan de la idea a la acción para que esto se pueda hacer de la mejor forma. Pero para ello, y es algo continuo, y es una frase de cliché, pero es necesario, la sensibilización, formación, capacitación continua. El turismo es una actividad transversal y que constantemente está cambiando. ¿Cuántos tipos de turismo hay? ¿Cuántos tipos de motivaciones puedan tener los seres humanos? Y las motivaciones de los seres humanos todo el tiempo están cambiando, por eso surgen nuevas modalidades de turismo. Y si hablamos de tecnología, todo el tiempo evoluciona. Si la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos hablando de hoy en día y que está de moda con ChatGPT, etcétera y demás, apareció hace unos 3 años, casi, y hace 3 años pasamos de escribir este chat por primera vez a hoy generar fotos, películas completas y avatars con esta inteligencia artificial que nos retan en diferenciar la realidad a lo generado por este tema de tecnologías. Entonces, esto está avanzando rápidamente y eso requiere, ¿verdad?, un tema de sensibilización. Sí, las certificaciones son importantes. Soy amigo de mantenerlas, pero las certificaciones tienen que estar muy de la mano con la sensibilización y un marketing sostenible y responsable. Y en estos ejercicios, siempre, si hablamos que el éxito de la innovación y la sostenibilidad es fabricar o prestar un servicio alrededor del cliente, aquí debemos hacerlo alrededor y como base de lo que las comunidades nos demandan todo el tiempo. Y bueno, ya a manera de cierre de esta conferencia,
lo que aquí precisamente estamos buscando en este ejercicio de la mano de este ciclo de conferencias de innovación para diseñar el futuro, es que precisamente empecemos a mirar de una forma bien crítica, pero bien optimista, en donde la tecnología precisamente, tanto hardware, software y mejora de procesos, cuando habla de tecnología y transformación digital, no es solo hardware y software, sino también diferentes formas de pensar, metodologías ágiles, metodologías Scrum y demás, que hace falta incorporar y muchísimo en el sector turístico, nos pueden llevar a esos objetivos de desarrollo sostenible y a que, vuelvo y repito, tengamos destinos sostenibles para promover y atraer turistas responsables de la mano de la tecnología como un medio y un aliado para ello. Y aquí ya definitivamente cerrando, para que si gustan pueden tomar un pantallazo de mis datos, mi número de contacto en Colombia, igual ahí está el código, pues por si tenemos algún contacto a nivel internacional. Un código ocurre también en donde está una información completa mía en LinkedIn para mayor información, y con esto pues estoy atento al espacio de dudas, preguntas, aportes e inquietudes, y si alguno de pronto me quiere comentar cuál era la empresa de la cual estoy hablando o el producto del cual estoy hablando, hace un buen ratico alrededor del famoso círculo dorado de Simon Sinek. Muy bien, muchas gracias, Basilio, excelente presentación. El, por favor, si dejas de compartir, yo voy a compartir. Ok, magnífico. Voy a compartir pantallas. Acá Janet Cabello nos dice, muy interesante la presentación. Como se nos fue un poco los tiempos, si no hay preguntas, sigo con mi presentación, dejo unos minutos para poder. Mientras tanto, yo tengo aquí una pregunta para hacerte, Basilio. Una pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un beneficio de integrar habilidades digitales ecológicas en las operaciones turísticas? ¿Cuál de los siguientes beneficios de integrar habilidades digitales ecológicas Sí, en las operaciones turísticas? ¿Es la pregunta? sí, Bueno, beneficios de integrar las habilidades digitales ecológicas en las operaciones turísticas. Precisamente clave es la optimización de recursos y la reducción de emisiones. Entonces, digamos, cuando hablo de optimización de recursos, principalmente siempre el agua y la energía es lo que más demanda, y algo importante frente a eso. Si ustedes se pueden mirar a nivel de empresas, es lo que es la energía después del agua, es lo que genera más costo. Entonces, si yo soy eficiente en esos dos aspectos, puedo llegar incluso a reducir entre mis gastos mensuales en una empresa casi el 30% frente a eso. Entonces, digamos que ese es un beneficio claro en cuanto a lo que tiene que ver con la importancia de la optimización de recursos. Y en cuanto a la reducción de emisiones, digamos, a ello estoy siendo clave en el sentido de que puedo hacer una contribución real precisamente a reducir mi huella de carbono. Y si ustedes pueden analizar, si yo reduzco mi huella de carbono con el consumo de energía, van de la mano, porque digamos, la luz, los kilovatios, la nevera, electrodomésticos, me genera huella de carbono, y si no soy eficiente, me genera un alto consumo de energía. magnífico. Bueno, vamos a seguir de alguna manera eh, con los próximos eventos que vamos a tener en los próximos días. Dentro de unos días, el jueves 3 de octubre, vamos a tener al magíster Luis Fernando Correa Calle con una presentación que es una universidad para la cuarta revolución industrial, un tema muy candente que tiene que ver con esta obsolescencia que está teniendo la educación universitaria, ya que prácticamente no están
no está en línea o va, digamos, en camino a este cambio exponencial que está viviendo el planeta. Creo que hay que hacer una gran modificación, una gran reestructuración de la educación en total. Así que el jueves 3 de octubre lo tenemos al Magíster Correa Calle, luego vamos a tener el miércoles 9 de octubre desde Finlandia a la doctora Ana Emilia Hietanen, donde nos reforzará el concepto jugando hacia aprendizajes más significativos, estrategias innovadoras para todos los niveles educativos. La doctora ya ha estado varias veces en este ciclo de conferencia y le puedo recomendar excelente. Miércoles 9 de octubre, 19 horas de México. Para todos aquellos que, digamos, tengan alguna duda, ahí tienen el código QR, el teléfono de la licenciada Jimena Molina, que es la coordinadora de la Red Alumni Futuro Value Global. Todos aquellos que de alguna manera quieran recibir el certificado de participación, el costo es $10. Para los estudiantes WIC Doctorado Premium es un 100% de bonificación. Para los estudiantes WIC Doctorado Plus, maestrías y licenciaturas, 50%. Y para todos los miembros y aliados de la Red Alumni Futuro Value Global, el 50% de bonificación. En 24 horas van a recibir un correo con un enlace todos los participantes para llenar sus datos y gestionar su certificado a aquellos que lo quieren recibir. Una vez llenados sus datos del enlace, dentro de los 5 días hábiles les llegará un certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Y ahora llegamos ya al final de esta presentación. Vamos a comentarles que todos aquellos que quieran entrar en la biblioteca de la Red Alumni Futuro, ahí tienen un código QR para suscribirse a la plataforma de YouTube de la Red Alumni Futuro. Y llegando al final, Basilio, te agradezco muchísimo tu presentación, tu participación y si quieres unas palabras finales. Gracias, ingeniero. Obviamente, gracias a la Universidad IUPS por hacerme partícipe de este ciclo tan exitoso con otros grandes colegas para el ciclo de conferencias de innovación para diseñar el futuro y, pues, bueno, también invitar a los participantes a que se involucren en las próximas conferencias que vienen. Ok, muchas gracias. Le comento a todos que cuando se cierre este Zoom, se va a abrir una encuesta de satisfacción, lo cual le recomiendo que la hagan. Nosotros nos beneficia muchísimo conocer sus propuestas. Y quiero cerrar, como cierro siempre, este ciclo de conferencias. Lo importante es que sean felices en su vida y le doy las gracias por haber estado, gracias a su universidad WICS de Investigación e Innovación de México y la Red Alumni le da la despedida a todos ustedes. Hasta la próxima. Muy buenas noches y adelante con su vida.